sepultados en la oscuridad. Me llamo David Morales y he trabajado en minas desde que tengo memoria. He visto de todo: explosiones, derrumbes, escapes de gas. Pero nada me preparó para lo que viví en la mina de plata de El Escalón. Lo que empezó como un turno normal se convirtió en una pesadilla de la que aún no he despertado. Esta es mi historia, la historia de cómo un grupo de mineros quedó atrapado bajo tierra y de cómo cada uno de ellos, uno a uno, fue perdiendo la vida. Era una fría mañana de invierno cuando llegamos a la mina. El viento soplaba con fuerza y el cielo estaba cubierto de nubes grises que amenazaban con una tormenta. No era raro que el clima fuera así en las montañas, pero siempre añadía un toque de inquietud a nuestras jornadas laborales. Mis compañeros y yo nos reunimos en la entrada de la mina, esperando las instrucciones del capataz, don Julio. Éramos un grupo diverso: Raúl, el más joven y recién llegado; Manuel, un veterano con más de 30 años de experiencia; Antonio, siempre alegre a pesar de las duras condiciones; y yo, el intermedio en edad y experiencia. Don Julio nos dio las instrucciones para el día. Íbamos a trabajar en una nueva sección de la mina, donde se habían descubierto vetas prometedoras de plata. Con nuestras herramientas y linternas listas, nos adentramos en la oscuridad. Llevábamos unas horas trabajando cuando ocurrió el desastre. Estábamos excavando en una galería estrecha cuando escuchamos un estruendo ensordecedor. La tierra comenzó a temblar y antes de que pudiéramos reaccionar, el túnel se vino abajo. El polvo y los escombros llenaron el aire y la oscuridad se hizo absoluta. Mi linterna se apagó en el caos y todo lo que podía oír eran los gritos de mis compañeros y el sonido de las rocas cayendo. Cuando el temblor cesó, quedamos sepultados bajo toneladas de tierra y piedra. Intenté mantener la calma, enfocándome en respirar lentamente para no gastar el poco oxígeno que nos quedaba. Encendí mi linterna de emergencia y llamé a mis compañeros. ¿Raúl? ¿Manuel? ¿Antonio? Unos segundos después, escuché sus voces, débiles pero vivas. «Estoy aquí, David», respondió Manuel, tosiendo. «Yo también», añadió Antonio. «Estoy atrapado, no puedo moverme», dijo Raúl, con un tono de pánico en su voz. Pasamos el primer día tratando de liberarnos y de encontrar una salida. Manuel, siendo el más experimentado, nos guió en un intento de desenterrar un túnel alternativo, pero cada movimiento parecía causar más desmoronamientos. Decidimos conservar nuestras energías y esperar a que los equipos de rescate llegaran. El aire estaba cada vez más viciado y el calor aumentaba. Compartimos nuestras provisiones, que eran escasas. Unas pocas botellas de agua y algunas barras de comida que llevábamos para el turno. Nos turnábamos para dormir, aunque el sueño era difícil de alcanzar en esas condiciones. La conversación era nuestra única distracción del horror de nuestra situación. Manuel nos contó historias de sus años en la mina, de los tiempos en que las medidas de seguridad eran aún peores. Antonio trataba de mantener el ánimo contando chistes, pero su risa era forzada. La segunda noche fue peor. Raúl empezó a tener problemas para respirar y su pánico crecía. Intentamos calmarlo, pero sus ataques de ansiedad eran cada vez más frecuentes. Manuel sugirió que intentáramos cavar de nuevo, pero sin herramientas adecuadas y con el peligro de nuevos derrumbes, la idea se volvió imposible. Antonio comenzó a mostrar signos de deshidratación. Su piel estaba pálida y sus labios, agrietados. Le dimos nuestra ración de agua, pero sabíamos que no duraría mucho. Mientras tanto, yo sentía el peso de la responsabilidad. Como uno de los más jóvenes y fuertes, intenté mantener la moral alta, pero la desesperación se estaba apoderando de mí. Raúl fue el primero en sucumbir. En algún momento de la tercera noche, su respiración se detuvo. Intentamos reanimarlo, pero fue en vano. Su cuerpo estaba frío y rígido, un recordatorio de nuestra propia mortalidad. Decidimos colocarlo en un rincón y cubrirlo con nuestras chaquetas, un último gesto de respeto. La muerte de Raúl nos afectó profundamente. Antonio, que siempre había sido el más optimista, comenzó a perder la esperanza.
Manuel se mantuvo fuerte, pero sus ojos reflejaban el dolor de perder a un compañero tan joven. Antonio fue el siguiente en caer. Su deshidratación se agravó y empezó a delirar. Hablaba con personas que no estaban allí, recordando a su familia y amigos. En su delirio, intentó moverse hacia el túnel colapsado, como si viera una salida que nosotros no podíamos percibir. Lo detuvimos, pero su estado empeoró rápidamente. Una mañana, desperté y lo encontré inmóvil. Su rostro estaba sereno, como si hubiera encontrado paz en sus últimos momentos. Sentí una mezcla de tristeza y alivio por él. Sabía que su sufrimiento había terminado, pero el nuestro continuaba. Manuel y yo éramos los únicos que quedaban. El veterano minero seguía mostrando una fuerza increíble, pero sabía que nuestras probabilidades de sobrevivir eran escasas. Decidimos intentar cavar una vez más, usando las herramientas que teníamos a nuestro alcance. Trabajamos en turnos, cavando lentamente para evitar otro derrumbe. El esfuerzo físico nos agotó y el aire se volvió aún más irrespirable. Manuel comenzó a toser sangre, una señal de que sus pulmones estaban siendo afectados por el polvo y la falta de oxígeno. Una noche, mientras descansábamos, Manuel me miró con ojos llenos de determinación. David, si no lo logramos, quiero que sepas que hiciste todo lo posible. No te culpes por nada. Asentí, tratando de contener las lágrimas. Sabía que Manuel estaba preparado para el final, pero yo aún tenía la esperanza de que los equipos de rescate llegaran a tiempo. Manuel murió durante la sexta noche. Su cuerpo simplemente no pudo soportar más. Me encontré solo en la oscuridad, rodeado de los cuerpos de mis compañeros. El silencio era abrumador, roto solo por el ocasional crujido de las rocas. La desesperación me consumió. Grité, lloré y golpeé las paredes de la mina, pero todo fue en vano. Mi linterna comenzó a parpadear, amenazando con dejarme en completa oscuridad. Me aferré a la esperanza de que los equipos de rescate aún pudieran llegar, pero cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad. No sé cuánto tiempo pasó. Mis sentidos estaban embotados por el hambre, la sed y el dolor. De repente, escuché un ruido lejano, un sonido que parecía irreal, voces humanas. Mis fuerzas renovadas, comencé a golpear la pared con una roca, esperando que alguien me oyera. Los sonidos se hicieron más claros y finalmente vi una luz en la distancia. Los equipos de rescate habían llegado. Me sacaron de la mina, cubierto de polvo y al borde de la inconsciencia. Sentí el aire fresco en mi rostro y supe que había sobrevivido. Fui el único sobreviviente de ese desastre. Los cuerpos de mis compañeros fueron recuperados y enterrados con honores. La mina de plata de El Escalón fue clausurada definitivamente, una tumba para aquellos que perdieron la vida en su interior. La experiencia me dejó marcado para siempre. De vez en cuando, aún sueño con la oscuridad y los rostros de mis amigos, pero trato de recordar sus fortalezas y sus espíritus indomables. Cuento nuestra historia para honrarlos, para que el mundo sepa de su sacrificio y valentía. La vida es frágil y la muerte puede llegar en cualquier momento, pero lo que importa es cómo enfrentamos nuestras pruebas más oscuras. Yo sobreviví gracias a la fuerza y el apoyo de mis compañeros, y su memoria vive en mi corazón, recordándome cada día el valor de la amistad y la solidaridad en los momentos más difíciles. La mina de oro de Bendigo. Me llamo Jack Thompson y he sido minero durante más de 20 años. La vida en las minas es dura, llena de riesgos y peligros que pocos fuera de este mundo comprenden. Pero la mina de oro de Bendigo, en Australia, es diferente a cualquier otra en la que haya trabajado. No por el oro que alberga, sino por algo mucho más oscuro y siniestro. Este es el relato de mi experiencia con el minero encapuchado. Todo comenzó una noche fría de invierno. Estaba trabajando en el turno de noche, algo que ya de por sí es incómodo y sombrío. La mina se encontraba en silencio, excepto por el ocasional eco de las herramientas golpeando la roca y el zumbido distante de la maquinaria. Mis compañeros estaban repartidos por los túneles,
cada uno concentrado en su tarea. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, decidí tomar un descanso. Me senté en una roca y saqué mi cantimplora, disfrutando del silencio momentáneo. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda, una sensación de que alguien me estaba observando. Miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo normal. Justo cuando estaba a punto de volver al trabajo, vi algo en el túnel frente a mí. Una figura oscura, con una capucha que le cubría la cabeza, estaba de pie a unos metros de distancia. Al principio pensé que era uno de mis compañeros, tal vez tomando un atajo para llegar a otra sección de la mina. ¿Quién anda ahí?, pregunté, mi voz resonando en los túneles. La figura no respondió ni se movió. Comencé a sentir una inquietud creciente, una sensación de que algo no estaba bien. Me levanté y empecé a caminar hacia la figura, pero antes de que pudiera acercarme lo suficiente, desapareció en la oscuridad. Pasé el resto de la noche en un estado de alerta constante, mis sentidos agudizados por el miedo. Sabía que lo que había visto no era una simple alucinación. Al día siguiente, compartí mi experiencia con algunos de mis compañeros. Para mi sorpresa, no fui el primero en ver al minero encapuchado. La historia del minero encapuchado se remonta a más de un siglo. Según la leyenda, un minero llamado Thomas McGregor fue brutalmente asesinado por sus compañeros tras una disputa por una rica veta de oro. McGregor era conocido por ser un hombre justo, pero la avaricia de sus compañeros los llevó a traicionarlo. Lo golpearon hasta la muerte y ocultaron su cuerpo en uno de los túneles más profundos de la mina. Desde entonces, muchos mineros han afirmado haber visto la figura encapuchada de McGregor vagando por los túneles como un espectro vengativo. Algunos dicen que busca justicia por su muerte, mientras que otros creen que simplemente está condenado a repetir sus últimos momentos una y otra vez. Decidí investigar más sobre la historia de McGregor. Hablé con los mineros más viejos y busqué en los archivos locales. Lo que encontré fue inquietante. Los registros confirmaban la existencia de Thomas McGregor y su misteriosa desaparición. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas suficientes para incriminar a sus compañeros. Cuanto más investigaba, más crecía mi temor. La mina estaba impregnada de una sensación de maldad y desesperación, una sombra que parecía oscurecer incluso los días más brillantes. A pesar de esto, continué trabajando, tratando de mantener la cabeza baja y evitar cualquier encuentro con el espectro. Pasaron varias semanas sin incidentes y comencé a pensar que tal vez todo había sido producto de mi imaginación. Pero una noche, mientras trabajaba en una sección remota de la mina, la figura apareció de nuevo. Esta vez, estaba más cerca y pude ver más detalles. La capucha ocultaba su rostro, pero podía sentir sus ojos fijos en mí, llenos de una ira y tristeza indescriptibles. Intenté moverme, pero mi cuerpo se sentía pesado, como si una fuerza invisible me mantuviera en su lugar. El minero encapuchado levantó una mano y señaló hacia un túnel oscuro, uno que rara vez se utilizaba. Mi instinto me decía que no debía seguirlo, pero una parte de mí sentía la necesidad de descubrir la verdad. Con el corazón latiendo con fuerza, encendí mi linterna y comencé a caminar hacia el túnel. La figura desapareció, pero sentía su presencia a cada paso. El túnel era estrecho y claustrofóbico, con las paredes cerrándose a mi alrededor. Después de caminar durante varios minutos, llegué a una cámara pequeña. En el centro de la cámara encontré algo que me heló la sangre, restos humanos. No quedaban más que huesos, pero el desgaste del tiempo no había borrado las marcas de una muerte violenta. Sabía que esos eran los restos de Thomas McGregor. Sentí una mezcla de miedo y tristeza, y supe que tenía que hacer algo para darle un descanso digno. Decidí que la mejor manera de honrar a McGregor era exponer la verdad sobre su muerte. Reuní pruebas y testimonios de otros mineros que también habían visto al minero encapuchado. Con la ayuda de un amigo en el departamento de policía, logré que se abriera una nueva investigación sobre el caso. La noticia de la reapertura del caso causó un gran revuelo en la comunidad minera. Algunos apoyaron mi iniciativa, mientras que otros, especialmente aquellos con familiares que habían trabajado en la mina en la época de McGregor, me veían como una amenaza.
Una noche, mientras revisaba los archivos en mi pequeña cabaña cerca de la mina, escuché un golpe en la puerta. Abrí para encontrarme con un grupo de hombres, algunos de los mineros más veteranos. Sus rostros estaban oscuros y llenos de resentimiento. ¿Qué crees que estás haciendo, Jack?, dijo uno de ellos, su voz gélida. Estoy buscando la verdad, respondí, tratando de mantener la calma. Thomas MacGregor merece justicia. No puedes cambiar el pasado, dijo otro. Lo que pasó, pasó. Deja que los muertos descansen. Sabía que no iba a ser fácil, pero no podía dar marcha atrás. La verdad tenía que salir a la luz, sin importar las consecuencias. La tensión en la mina aumentaba cada día. Algunos mineros me evitaban, mientras que otros me apoyaban en secreto. Una noche, mientras trabajaba en una sección apartada, sentí la presencia del minero encapuchado una vez más. Esta vez, no estaba solo. Las sombras parecían cobrar vida, moviéndose a mi alrededor. La figura encapuchada apareció frente a mí, y supe que había llegado el momento de enfrentar la verdad. Me armé de valor y hablé en voz alta. Thomas MacGregor, sé lo que te pasó. Estoy tratando de ayudarte. Mi voz resonó en los túneles vacíos. La figura no se movió, pero sentí una ráfaga de aire frío a mi alrededor. Las sombras se movieron y formaron figuras humanas, como si los fantasmas de otros mineros estuvieran presentes, observando. De repente, escuché un grito aterrador y vi a varios de mis compañeros de trabajo correr hacia mí, con expresiones de pánico en sus rostros. Jack, tenemos que salir de aquí, gritó uno de ellos. El túnel se está colapsando. No había tiempo que perder. Corrimos por los túneles, el sonido de la roca cayendo y el eco de los gritos llenando el aire. Llegamos a un cruce y vi la figura del minero encapuchado de nuevo, esta vez señalando hacia una salida segura. Seguimos su indicación y logramos salir de la mina justo antes de que una parte del túnel se derrumbara por completo. Una vez afuera, miré hacia atrás y vi la figura de MacGregor de pie en la entrada de la mina. Levantó una mano en señal de agradecimiento antes de desvanecerse en la noche. La mina fue cerrada temporalmente después del colapso, y la investigación sobre la muerte de Thomas MacGregor finalmente llevó a la verdad. Los descendientes de los hombres responsables de su asesinato fueron confrontados con los hechos, y la comunidad minera trabajó junta para honrar la memoria de MacGregor. El minero encapuchado ya no fue visto en los túneles, y la sensación de miedo que había impregnado la mina comenzó a disiparse. Aunque la historia de Thomas MacGregor es una de tragedia y traición, su espíritu finalmente encontró la paz que tanto necesitaba. Para mí, la experiencia cambió mi vida para siempre. Dejé la minería poco después y me mudé a una pequeña casa en las afueras de Bendigo, donde pasé mis días contando mi historia a cualquiera que quisiera escuchar. Aprendí que la verdad y la justicia son más importantes que cualquier riqueza material, y que el coraje para enfrentar nuestros miedos puede llevarnos a descubrir la verdadera fortaleza dentro de nosotros mismos. El hombre sin cabeza de la mina. Mi nombre es William MacGregor y he sido minero en la mina de carbón de Appin, en Escocia, durante casi 30 años. Conozco cada rincón, cada túnel y cada zumbido que emite esta vasta red subterránea. Sin embargo, hay una parte de la mina que siempre me ha llenado de un terror irracional, una sección que evita incluso el minero más valiente. Este relato trata sobre ese lugar y la oscuridad que habita en él. Desde que era un niño, escuché las historias sobre la mina. Mi abuelo, también minero, solía contarme relatos escalofriantes sobre el hombre sin cabeza, un espíritu que vagaba por los túneles, buscando su cabeza perdida. Según la leyenda, el hombre era un minero que fue decapitado en un accidente con un carro de carbón en los años 20. Su espíritu nunca encontró descanso y ahora se aparece a los trabajadores, causando pánico y, en algunos casos, la muerte. Al principio, como cualquier joven escéptico, tomé esas historias como simples cuentos para asustar a los novatos. Sin embargo, todo cambió una noche en particular, una noche que nunca olvidaré.
Era una noche fría de noviembre cuando me asignaron a la sección más profunda y remota de la mina. Los otros mineros se veían inquietos al escuchar mi asignación, pero nadie dijo una palabra. Había escuchado murmullos y susurros sobre esa sección, pero nunca le di importancia. Mi compañero de turno, Duncan, no apareció esa noche, lo cual era inusual, pero decidí continuar solo, sabiendo que la mina no esperaría. Entré en el ascensor y descendí a las profundidades de la mina. El viaje fue lento y cada metro que bajaba sentía como el aire se volvía más pesado y denso. Al llegar al fondo, la oscuridad era casi palpable, envolviéndome como una manta opresiva. Encendí mi lámpara de casco y empecé a caminar hacia la sección asignada. Los túneles estaban extrañamente silenciosos, solo el eco de mis pasos rompía la tranquilidad sepulcral. A medida que avanzaba, comencé a sentir una sensación de ser observado. Me detuve varias veces, girando rápidamente, esperando ver a alguien o algo detrás de mí, pero no había nada. Solo la oscuridad y el eco de mi propia respiración. Llegué a la sección y empecé a trabajar, intentando ignorar la creciente sensación de miedo que me invadía. De repente, escuché un ruido distante, un sonido de algo arrastrándose. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero intenté mantener la calma. Me acerqué al origen del sonido, moviéndome lentamente, mi lámpara iluminando el camino con un halo de luz tenue. Entonces lo vi. A unos metros de distancia, una figura oscura se movía torpemente por el túnel. Al principio pensé que era Duncan, tal vez herido o enfermo, pero cuando la figura giró hacia mí, la luz de mi lámpara reveló la verdad horrenda. No tenía cabeza. El terror me paralizó. La figura, vestida con la ropa rasgada de un minero antiguo, se acercaba lentamente. Podía ver el muñón ensangrentado donde debería estar su cabeza. Un olor putrefacto llenaba el aire, un hedor a muerte y descomposición que me hizo querer vomitar. Retrocedí lentamente, tratando de no hacer ruido, pero tropecé con una roca y caí al suelo. El ruido alertó a la figura, que comenzó a moverse más rápido hacia mí. Me levanté rápidamente y empecé a correr, el pánico impulsando cada uno de mis movimientos. Corrí por los túneles oscuros, sin detenerme a pensar en la dirección. Los túneles parecían interminables, cada giro y cada esquina igual a la anterior. Sentía la presencia de la figura siempre detrás de mí, cada vez más cerca. Mi respiración era errática y mis piernas comenzaban a ceder, pero el miedo me mantenía en movimiento. Finalmente, llegué a un cruce y me escondí detrás de unas vigas, apagando mi lámpara para evitar ser visto. La oscuridad era total y el silencio absoluto. Podía escuchar mi corazón latiendo en mis oídos y mi respiración entrecortada. Esperé, temblando, esperando que la figura pasara de largo. Después de lo que pareció una eternidad, escuché los pasos arrastrándose cada vez más cerca. La figura pasó por el cruce y se detuvo, como si estuviera oliendo el aire. Mi cuerpo estaba tenso, cada músculo preparado para correr de nuevo. La figura finalmente se alejó, sus pasos desvaneciéndose en la distancia. Esperé varios minutos antes de encender mi lámpara nuevamente. La luz era reconfortante, pero el miedo seguía ahí, latente. Me levanté y comencé a caminar de regreso a la superficie, asegurándome de no hacer ruido. Cada sombra me hacía saltar, cada sonido me ponía en alerta máxima. Cuando finalmente llegué al ascensor, mis manos temblaban tanto que casi no podía pulsar los botones. El viaje de regreso a la superficie fue aún más lento que el descenso. Cada segundo parecía una eternidad, y cada crujido del ascensor me hacía temer lo peor. Finalmente, la luz del día me recibió cuando salí del ascensor. El aire fresco y limpio era un alivio, pero el miedo seguía ahí, en el fondo de mi mente. Los otros mineros me miraron con curiosidad y preocupación, pero no pude decir una palabra. Sabía que no me creerían, que pensarían que estaba loco o que simplemente había imaginado todo. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura sin cabeza acercándose a mí. Los días siguientes fueron una niebla de miedo y paranoia. Intenté evitar volver a la mina, pero el trabajo era escaso y necesitaba el dinero. Cada vez que descendía a los túneles, el miedo volvía,
y cada sombra parecía esconder la figura sin cabeza. Finalmente, decidí investigar más sobre la leyenda. Hablé con los mineros más viejos, aquellos que habían estado allí cuando ocurrió el accidente. Descubrí que el minero decapitado se llamaba Angus MacNeil, un hombre que había trabajado en la mina durante años antes de su trágica muerte. Según los relatos, Angus había sido un buen hombre, pero su muerte había sido violenta y dolorosa. Los mineros creían que su espíritu no había encontrado descanso debido a la brutalidad de su muerte. Algunos intentaron hacer rituales para apaciguar su espíritu, pero nada funcionó. La figura sin cabeza seguía apareciendo, causando terror y, en algunos casos, desapariciones inexplicables. Decidí que tenía que hacer algo. No podía vivir con el miedo constante y el conocimiento de que algo tan terrible acechaba en la mina. Hablé con el sacerdote local, un hombre que había escuchado muchas historias de fantasmas y espíritus. Le conté lo que había visto y lo que sabía sobre Angus. El sacerdote accedió a ayudarme. Preparó una ceremonia de bendición y exorcismo y me acompañó a la mina una noche. Los otros mineros nos miraron con escepticismo, pero algunos se unieron, tal vez en busca de cierre o simplemente por curiosidad. Descendimos a la mina y el sacerdote comenzó la ceremonia en el cruce donde había visto por última vez al espíritu. La atmósfera era tensa y cada sombra parecía moverse a nuestro alrededor. Las oraciones y cánticos del sacerdote llenaron el aire y un frío glacial nos envolvió. De repente, un viento fuerte sopló a través de los túneles, apagando nuestras lámparas y dejando todo en la oscuridad. Escuché un grito ahogado, y cuando las luces volvieron a encenderse, uno de los mineros había desaparecido. El pánico se apoderó de nosotros, pero el sacerdote nos instó a seguir adelante. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el viento cesó y el sacerdote terminó la ceremonia. El aire se sentía más ligero, y una sensación de paz nos envolvió. Subimos de regreso a la superficie, cansados y asustados, pero con la esperanza de que habíamos logrado algo. Los días siguientes, la mina estuvo tranquila. No hubo más avistamientos del hombre sin cabeza, y los mineros comenzaron a trabajar sin el temor constante de la presencia oscura. La paz había vuelto a la mina de Appin, al menos por un tiempo. Sin embargo, yo nunca pude olvidar lo que vi. Las imágenes del hombre sin cabeza, el miedo paralizante y la sensación de ser observado siempre estuvieron conmigo. Eventualmente, dejé la mina y me mudé a otro lugar, buscando alejarme de los recuerdos y el terror. Pero cada vez que cierro los ojos, veo a Angus, su figura sin cabeza, vagando por los túneles oscuros, buscando la paz que nunca encontró. Y me pregunto si realmente logramos apaciguar su espíritu o si simplemente lo empujamos a las sombras, esperando su momento para regresar. El miedo a lo desconocido y lo inexplicable siempre estará con nosotros, acechando en las sombras, esperando a aquellos lo suficientemente valientes o desafortunados para cruzar su camino. Y yo sé, en lo más profundo de mi ser, que algunas historias de terror no tienen un final feliz, solo una pausa en el horror interminable. La mina de oro de Bodie. Me llamo Samuel Carter y he trabajado en minas durante toda mi vida. Sin embargo, nunca había experimentado algo tan extraño como lo que viví en la mina de oro de Bodie, en California. Bodie es una ciudad fantasma, famosa por sus historias de fenómenos inexplicables, y la mina es el corazón de esas leyendas. Esta es mi historia, la historia de cómo los ecos del pasado pueden perseguirnos de formas que nunca imaginamos. Llegué a Bodie en un cálido día de verano, esperando encontrar una nueva oportunidad de trabajo. La mina de oro había sido reabierta recientemente y los rumores de nuevos yacimientos habían atraído a mineros de todas partes. Desde el primer momento en que puse un pie en la ciudad, sentí una presencia inquietante. Las calles polvorientas y las estructuras en ruinas parecían observarme con ojos invisibles. Me dirigí directamente a la oficina del capataz, un hombre robusto y de rostro curtido llamado John Harris. Después de una breve entrevista, me ofrecieron el trabajo. Esa misma tarde, me uní a un grupo de mineros para comenzar mi primer turno.
La mina de oro de Bodie era un laberinto oscuro y claustrofóbico de túneles y cámaras. Mientras caminábamos hacia el área de trabajo, escuché historias de los accidentes fatales que habían ocurrido en el pasado. Explosiones, derrumbes y escapes de gas habían cobrado la vida de decenas de mineros, y algunos de mis compañeros creían que sus espíritus aún rondaban los túneles. La primera semana transcurrió sin incidentes. El trabajo era duro, pero nada que no hubiera enfrentado antes. Sin embargo, una noche, mientras estaba en el turno de noche, comencé a escuchar ruidos extraños. Era como si alguien estuviera golpeando la roca con un martillo, pero todos los mineros estaban en áreas diferentes. Me acerqué a uno de los túneles abandonados, de donde provenían los sonidos. A medida que me acercaba, los golpes se intensificaban, acompañados de susurros indistinguibles. Mi linterna iluminaba solo unos pocos metros delante de mí, y la oscuridad parecía tragar todo lo demás. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, mi voz resonando en el vacío. No hubo respuesta, solo el continuo sonido de los martillos y los susurros. Decidí retroceder y reunirme con mis compañeros, pero no pude sacarme de la cabeza la sensación de que algo o alguien me estaba observando. Compartí mi experiencia con algunos de los mineros más veteranos, y uno de ellos, un hombre llamado Bill, me dijo que había oído historias similares. Según él, los sonidos provenían de los espíritus de los mineros que habían muerto en la mina, condenados a seguir trabajando en el más allá. A medida que pasaban los días, los fenómenos extraños se hicieron más frecuentes. Escuchábamos pasos y voces en túneles vacíos, y algunos de mis compañeros afirmaban haber visto sombras moviéndose en la oscuridad. Uno de los mineros, un joven llamado Jake, juraba haber visto a un hombre de sombra que desaparecía cuando intentaba acercarse. Una noche, mientras estaba solo en una de las cámaras, vi algo que me heló la sangre. Una figura oscura, casi indistinguible en la penumbra, estaba de pie en la entrada del túnel. Su presencia era abrumadora, llena de una tristeza y desesperación profundas. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblorosa. La figura no respondió ni se movió. Simplemente se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí un frío glacial. Sabía que había visto uno de los fantasmas de la mina, y la experiencia me dejó perturbado. Decidí investigar más sobre la historia de Bodie y sus minas. Hablé con los habitantes de la ciudad y revisé los archivos en la biblioteca local. Descubrí que la mina había sido un lugar de gran actividad durante la fiebre del oro, pero también había sido escenario de muchos accidentes trágicos. Uno de los casos más notorios fue el de un grupo de mineros que quedó atrapado en un derrumbe. Los rescates tardaron días en llegar, y para cuando lograron abrir un camino, solo encontraron cadáveres. Los hombres habían muerto de hambre y asfixia, sus cuerpos mutilados por el colapso. Sus compañeros afirmaban que los espíritus de esos hombres aún rondaban la mina, buscando justicia por sus muertes. Cuanto más investigaba, más convencido estaba de que la mina estaba maldita. Sin embargo, a pesar del miedo, sentía una extraña atracción por el lugar. Había algo en esos túneles oscuros y en esos ecos del pasado que me llamaba. Una noche, mientras trabajábamos en una nueva sección de la mina, ocurrió un terremoto. La tierra tembló violentamente y los túneles comenzaron a derrumbarse. El pánico se apoderó de todos y corrimos hacia la salida, pero el camino estaba bloqueado por escombros. Nos quedamos atrapados en una cámara, rodeados de polvo y oscuridad. La situación era desesperada. Sabíamos que el aire se acabaría pronto y que las posibilidades de rescate eran escasas. Fue entonces cuando comenzamos a escuchar los sonidos de martillos y voces una vez más, pero esta vez eran más claros y cercanos. Miré a mis compañeros y vi el terror en sus ojos. Sabían, al igual que yo, que no estábamos solos. La figura del hombre de sombra apareció de nuevo, pero esta vez no estaba solo. A su alrededor vi las formas espectrales de otros mineros, todos mirándonos con tristeza y desesperación. «Ayúdennos, por favor», susurré, sin saber si los fantasmas podían oírme. La figura del hombre de sombra levantó una mano y señaló hacia un túnel oculto por los escombros. Con el corazón latiendo con fuerza, comenzamos a mover las rocas y a cavar.
A medida que avanzábamos, los sonidos de los martillos y las voces nos guiaban, como si los espíritus estuvieran mostrándonos el camino. Después de lo que parecieron horas de cavar y mover escombros, logramos abrir un camino hacia un túnel que conducía a la superficie. Salimos a la luz del día, exhaustos y cubiertos de polvo, pero vivos. Los equipos de rescate nos encontraron y nos llevaron a un lugar seguro. Mientras nos atendían, no pude dejar de pensar en los fantasmas de la mina. Sabía que habían intervenido para salvarnos y sentí una mezcla de gratitud y tristeza por ellos. Decidí que era mi deber contar su historia y asegurarme de que nunca fueran olvidados. Regresé a la mina unos días después, esta vez con un grupo de investigadores paranormales. Juntos, exploramos los túneles y las cámaras, documentando los fenómenos inexplicables. Los sonidos de martillos y voces eran constantes y las sombras seguían moviéndose en la oscuridad. La mina de oro de Bodhi sigue siendo un lugar de misterio y miedo. Los espíritus de los mineros que murieron en sus túneles aún rondan, trabajando incansablemente en la eternidad. Aunque la mina ha sido clausurada de nuevo, su historia continúa atrayendo a aquellos que buscan entender los fenómenos inexplicables que ocurren allí. Para mí, la experiencia en Bodhi cambió mi vida para siempre. Dejé la minería y me dediqué a investigar y contar historias de lugares embrujados. Aprendí que los ecos del pasado pueden ser poderosos y que los espíritus de aquellos que murieron trágicamente pueden seguir buscando justicia y paz. La historia de Bodhi es una advertencia de que la avaricia y el descuido pueden tener consecuencias terribles y que aquellos que perdieron sus vidas en busca de riqueza merecen ser recordados y honrados. La mina de oro de Bodhi es un testimonio de la lucha y el sacrificio de los mineros, y sus espíritus seguirán recordándonos las sombras del pasado. La experiencia de Bodhi me ha enseñado a respetar y temer los lugares con historias oscuras. He visitado otros sitios embrujados desde entonces, pero ninguno ha dejado una impresión tan profunda en mí como Bodhi. La mina y sus fantasmas seguirán siendo un misterio, un enigma que desafía nuestra comprensión de la vida y la muerte. Si alguna vez decides visitar Bodhi, recuerda que no estás solo en esos túneles oscuros. Los espíritus de los mineros que trabajaron y murieron allí siguen presentes y sus ecos aún resuenan en la eternidad. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.